A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, vamos a continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Esta oportunidad es grata porque tenemos como invitado al doctor Edmundo Esteves. Él es neurólogo, docente, investigador de la Universidad Central y nos va a hablar sobre un tema de palpitante actualidad y curiosidad científica, como es la neuroética. Nosotros habitualmente hacemos una síntesis del Sistema Nacional de Salud que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana. En este caso vamos a pasar directamente al tema de la neuroética. Antes, por supuesto, saludamos y agradecemos a Edmundo Esteves por aceptar nuestra entrevista. Primero vamos a conversarle, vamos a preguntar a Edmundo sobre el concepto, la evolución y el estado actual de la neuroética. Bienvenido, estimado Edmundo. Muchísimas gracias, mi estimado Walter. En primer lugar, gracias por la amable invitación para compartir en esta entrevista algunos elementos que resultan muy interesantes compartir, toda vez que es un tema apasionante en el mundo de la ciencia y también de la sociedad, del medio social. Esta es una disciplina joven que ha ido construyendo su propio encuadre en términos de su desarrollo, dado especialmente por los avances en las modernidades tecnológicas y científicas de las neurociencias. Y claro, no podía faltar en el año 2002 la propuesta curiosa de calificar por primera vez a un neuroeticista como neuroético en términos de su capacidad de gestión frente a los comités que discernían las implicaciones éticas de las investigaciones sobre el cerebro. Así empezó todo y en un resumen bastante apretado diría que progresivamente se realiza el bautizo de esta palabra como un elemento técnico y científico mucho más adelante en una primera reunión que acontece en Asilomar, en California, donde se reúnen un grupo de neurocientistas para deliberar, para discutir aspectos inherentes a las implicaciones éticas de las investigaciones que se hacen, obviamente, en el ámbito del cerebro. Vendrán posteriormente tareas muy interesantes como la creación de la Sociedad Internacional de Neuroética, de la cual soy miembro también, y posteriormente la creación de la primera revista científica sobre neuroética. Así las cosas empezaron con algunas controversias respecto a qué mismo es lo que pretende hacer la neuroética, en tanto se decía parte o componente sustancial ya de las neurociencias o parte o componente fundamental o herramienta mejor
de la propia bioética. Yo creo que el recorrido que se hace por parte de los distintos neurocientistas que han sido los pilares fundamentales para el desarrollo de esta moderna área de investigación en el ámbito de las neurociencias, pasando por Patricia Churlands, por el propio investigador Jean-Pierre Changeau, que es uno de los aportadores más grandes en este campo, por Gazzaniga y por supuesto por la gran filósofa española doña Adela Cortina. Yo creo que ella ha sintetizado de una manera muy interesante y muy comprensiva el concepto y la definición de lo que es neuroética. Para ella, la neuroética tiene dos vertientes que en efecto así mismo es, y esto crea confusión a veces hasta en el propio mundo científico. El primer concepto que señala Adela Cortina establece que la neuroética sería la ética de las neurociencias. Es decir, un área de la bioética altamente especializada que investiga las implicaciones éticas que rodean a la investigación en el ámbito del cerebro y de la conducta y de la mente. Efectivamente, mi estimado Edmundo, yo creo que es una buena síntesis la que tú nos refieres. El tema de la ética es amplio y fascinante, tiene muchas vertientes, antropológica, histórica, filosófica, legal, económica, en fin. Nosotros quisiéramos referirnos ahora en el tema que tú manejas con mucha solvencia, tal solvencia como especialista en la materia. Estas implicaciones psicosomáticas, bioética. Hablando de la arqueología de la mente, nosotros hemos revisado la bibliografía. Tú me vas a ratificar el hecho de que hace 4 millones de años comenzó a organizarse el cerebro con una mente episódica, mimética, y transcurrieron, digamos, 4 millones de años para que se constituyera la memoria, tal como la conocemos ahora. Sin embargo, desde solamente hace 350.000 años se aparece, digamos, en el cerebro la capacidad de mitificar. Y solamente hace 10.000 años la posibilidad de la fluidez cognitiva. Y con la fluidez cognitiva, un aspecto intrigante realmente en los momentos que vive el mundo y nuestro país particularmente, la existencia de un adminículo, de un organillo central en el cerebro que se llama amígdala cerebral. Dinos, por favor, ¿cómo es que en el curso de los 4 millones de años llegamos a esto que se la ha definido como la central de alarma respecto de nuestra conducta ética, de nuestra conducta moral? Por favor, Edmundo. Bien, muchísimas gracias, Walter. En efecto, la escala evolutiva ha ido perfeccionando alrededor de lo que se pretende conocer desde el punto de vista neuroético, cómo se instrumenta la decisión y el razonamiento moral, integrando varios elementos que coparticipan en la toma de decisiones. Y este es el punto central en el que particularmente yo me encuentro trabajando como línea de investigación que gravita en la toma de decisiones morales en las personas. Ejemplo de algo que estamos discutiendo hoy con el equipo nuestro de investigaciones, ¿qué es lo que hace que las personas cumplan
un plan mínimo de lavado de manos, de mascarilla, porque al parecer estos elementos que son simples demandan de un análisis que tiene implicaciones morales muy profundas, y en esa justamente estructura es donde entran un conjunto de partes y componentes del encéfalo, órgano absolutamente complejo, del cual no se conoce desgraciadamente todo, pese a los esfuerzos gigantescos y a las inversiones con los grandes proyectos que son un desafío para conocer en el momento actual, inclusive las formas y patrones de conexiones que se han referido en el proyecto Conectoma del cerebro humano. Pues estos son elementos de alta complejidad que nos permitirán entonces advertir, tomar parte del conocimiento minucioso de la organización hasta en los elementos sinápticos en distintas áreas y componentes como la amígdala, el córtex prefrontal, ¿por qué no en el hipocampo, donde también acontecen los fenómenos de la memoria y el aprendizaje relacionados todos ellos a través de conexiones que son parte del estudio del proyecto Conectoma? Entonces, un juego que se intenta dilucidar hoy es justamente el proponer algunas tesis que estén alrededor de la participación de estos elementos, entre ellos averiguar dónde descansa el juicio moral, o en el razonamiento o en las intuiciones, es decir, en la corteza o en niveles más bajos como la amígdala. Las intuiciones morales, ¿acaso las experimentamos como emociones que nos pueden producir agrado o desagrado? Por supuesto que sí, y estas son situaciones cotidianas que están alrededor de la toma de decisiones morales cuando nos enfrentamos a dilemas de la vida real o a veces a elementos que son como los demostrados experimentalmente por varios científicos a la cabeza, por Antonio Damasio y el psicólogo Mark Hauser. Ya, nos explicas muy bien, como especialista, como investigador en la materia, los órganos que están interviniendo. No es uno, como la amígdala cerebral exclusivamente, sino otros. Es posible establecer, Edmundo, una hipótesis que cuando la amígdala y estos órganos dejan de funcionar, la conciencia moral y ética desaparece y prevalece la función hipotalámica, por ejemplo. Claro, uno de los experimentos que justamente se han ventilado en ciencias fue con casos clínicos que han surgido y han permitido valorar las tomas de decisiones que están alrededor de estos pacientes. El primer caso fue reportado por Antonio Damasio, de un paciente que en antaño pues había tenido un accidente en tanto trabajador de la construcción. Él recibió una lesión que fue producida por una varilla que lo atravesó el cerebro y, claro, comprometió ciertos órganos, pero ciertas partes y componentes del cerebro, pero no otros. Y él tenía problemas en la toma de decisiones justamente porque hay una vinculación muy compleja entre este elemento, la amígdala, que es una estructura subcortical que está situado obviamente en la parte interna del lóbulo temporal medial. Y claro, este elemento pequeño tiene conexiones con la gran parte o la mayoría de las estructuras del encéfalo, y por su relevancia es materia de muchísimo estudio
Y las conclusiones, lamentablemente, a las que se puede llegar con casos aislados suelen ser criticadas porque no se pueden asumir situaciones totales y definitivas, porque pueden haber errores metodológicos en la extrapolación de un fenómeno que ha sido debidamente estudiado y analizado. Casi es como haber construido todos los procesos de relación causa-efecto con el daño que tienen algunos componentes encefálicos, tal y como lo hizo, por ejemplo, en la época del padre de la neurología mundial, que es Charcot. En neurología has establecido las bases científicas realmente de la vinculación de las neurociencias con un fenómeno aterrador en estos momentos en nuestro país, como es la corrupción generalizada. Y aquí también es posible entrar en un terreno no precisamente de la neurología, sino más bien de la filosofía. Rousseau nos hablaba de que todos nacemos iguales, todos nacemos de alguna manera puros, y que es el entorno social, las relaciones sociales, las que progresivamente nos van cambiando. Y ahí entramos a un terreno, naturalmente, que ya no es el de la ciencia, del laboratorio, pero sí de una realidad social que nos preocupa enormemente porque está vinculada directamente con la existencia misma de nuestra sociedad. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esto? Es decir, no hay un problema básico en el organismo, sino que son las relaciones humanas que cada vez se deterioran más y más, las que determinan la conducta desviada de los corruptos. De los corruptos, digamos en términos coloquiales, de los sapos, de los vivísimos. No quiero decir nada más, ni nombres, ni apellidos, para que no se crea que estamos prejuiciados. Sencillamente estamos hablando de una hipótesis muy posible que ya tiene algunos elementos de investigación científica. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de Rousseau, el pensamiento de Rousseau? Gracias, mi estimado Walter. Esta es una estupenda pregunta para poder explicar, justamente partiendo de una premisa que es muy interesante. La naturaleza humana, al parecer, está dotada de una moral que es nata. En otras palabras, todos los seres humanos nacemos con una capacidad moral debidamente establecida. ¿Qué es lo que hace que en el camino se distorsione y se produzca entonces un desvío de la conducta y el comportamiento, es decir, una alteración de la conducta humana respecto a las normas que son establecidas por los mismos seres humanos? Es decir, tenemos un conjunto de normas, por eso hay una ética normativa que apunta hacia la construcción de elementos mínimos que nos permitan una convivencia social organizada, pero el escenario que se comienza a visualizar justamente es que lo que más prima en todas las sociedades, no solamente en los países tercermundistas como los nuestros, es el tema del desvío moral. Entonces aparece la zapada, la viveza criolla y, por supuesto, el aprovechamiento de los bienes públicos que en el caso de la pandemia se han transformado en una verdadera radiografía de nuestro país en particular, pero del mundo entero en general. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los móviles que conducen a este tipo de comportamiento que desdice de esa moral innata, de ese comportamiento
que estamos obligados a llevar las personas en un mundo civilizado. Al parecer, este aprovechamiento está vinculado con algo que ya Adela Cortina y los filósofos clásicos de los siglos precedentes han establecido con muchísima claridad, empezando por Kant, quienes ya establecieron, y Adela Cortina pues establece una simplificación de esta complejidad que es difícil a veces comprender en el mundo de la filosofía moral, lo que ella conoce y establece como un elemento de moralina, una especie de hipocresía que hace que tú vivas en un mundo apariencial, en una sociedad cargada de hipocresía, donde aparentas moralmente ser un buen individuo, pero en el fondo lo que se visualizan son acciones de aprovechamiento frente a los demás. Y claro, este es un escenario de oportunidad porque en estos momentos hay una compra muy alta de insumos, hay una ley de emergencia y entonces ese aprovechamiento pasa a ser como la oportunidad de oro que se les brinda a estas mentes desviadas que deberían ser sancionados casi, yo diría, con absoluta certeza en el futuro, como crímenes de lesa humanidad. Mi estimado Edmundo, gracias por tus criterios. Lapidado fondos. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera que me dieras un brevísimo criterio respecto de una especie de conclusión que hemos hecho respecto al tema. La corrupción no es un mal heredado, es más bien una desviación conductual que con el paso del tiempo puede somatizarse en buena parte de la población y expresarse dramáticamente como un fenómeno social que impacta multidisciplinariamente en la vida de los pueblos, multidimensionalmente en la vida de los pueblos. La respuesta siempre será educación, educación y más educación, que con el paso en la familia, en la escuela, el colegio, la universidad y toda la vida. Esto, combinado con una permanente práctica en valores, nos permitiría pensar en una sociedad de bienestar con honestidad. Yo te hacía una pregunta, pero también lo voy a hacer como una afirmación. Pienso después de esto que la honestidad sería un buen criterio para escoger a nuestros representantes en las próximas elecciones. ¿Qué te parece, mi estimado? Es formidable y tú has señalado un tema que es vital en esta conclusión final, la educación. Y la educación moral, la mejor forma de educar es con el ejemplo. Pero ¿cómo hemos educado con semejante escándalo día tras día en un país que yo diría está absoluta y totalmente desmoralizado? Porque los ejemplos que se ha dejado para la juventud, para las generaciones futuras, nos va a costar un esfuerzo gigantesco de educación moral para reconstruir, remoralizar al país, y para remoralizar el país se necesita un ingrediente fundamental que también es propuesto por doña Adela Cortina. La moralita, y la moralita es prima hermana de la dinamita, así que tenemos que terminar con esta forma de hipocresía de un país que pretende enseñar al revés lo que corresponde enseñar al derecho. Gracias, Edmundo. Gracias, Edmundo, por tus importantísimos criterios respecto de la neuroética. Y a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica,